cual la región de Amena a nivel regional hemos sacado una estrategia que tiene que ver con el cambio climático. En estos últimos días tenemos estadísticas, ¿no es cierto?, que a nivel nacional aproximadamente 129 niños han muerto por estas cuestiones del friaje, por neumonía, etc. Y lamentablemente en nuestra región 23 niños, ¿no es cierto?, han dejado de existir. Y esto en pleno siglo XXI, ¿no es cierto?, es lamentable que esto suceda en nuestro país, pero también principalmente en nuestra región. Claro, preocupante, y ahí, ¿no es cierto?, como World Vision estamos procurando y estamos trabajando ya hace muchos años sobre un tema que tiene que ver con procurar que el ambiente donde vive el niño sea cada vez más favorable, más saludable, de tal manera que pueda desarrollar sus capacidades. En consecuencia, cuando hablamos de que el cambio climático de alguna manera está determinando las formas de vida de la población, de las familias, ¿cuánto así afecta en realidad el cambio climático hacia las familias de zona rural? ¿Cuánto en realidad se avanza en estos? De esto no estamos hablando ahora. Hace años hablamos de lo mismo, y entonces hay propuestas de gente particular, de instituciones como ustedes, que hacen todos los esfuerzos por cambiar esta situación, por tratar de revertir esta situación, pero parece que no es suficiente. ¿Cuál debería ser, en consecuencia, una estrategia, una forma de trabajar de manera concertada para que en realidad no es servicio, no es Ministerio de Salud ni solo Educación quienes en realidad se lleven el protagonismo de tratar de llevar adelante una situación de esta que usted acaba de describir, ¿no? 23, ahora entiendo que son 24 muertes de niños menores de 5 años, por lo menos de neumonía, ¿no? Exactamente, la propuesta, ¿no es cierto?, no trata de tener por qué hacer protagonismo institucional, sino más bien el hecho es cómo trabajamos de manera concertada, de manera articulada, de tal manera que el niño sea el ser favorecido por esta estrategia. Nosotros lo que estamos haciendo allá en Jana, con más o menos 350 ya viviendas, ¿no es cierto?, lo que estamos haciendo es que se mejore desde la infraestructura, pero también fundamentalmente desde las relaciones internas. Sabemos ahí, ¿no es cierto?, que hay causales que tienen que ver con esta cuestión de la baja de temperatura, que hacen que el niño no se desarrolle. Por ejemplo, ¿no es cierto?, el hecho de tener una enfermedad respiratoria aguda, ¿no es cierto?, no va a permitir que el niño pueda tener mejores niveles de comprensión, ¿no es cierto?, en la escuela. En ese sentido, lo que nosotros estamos haciendo allá, ¿no es cierto?, es articular el tema de salud, el tema de educación, el tema de organización y el tema también productivo, porque ciertamente si la familia no tiene mejores ingresos, no va a ser sostenible muchos de esos procesos. A propósito de ese tema, si bien es cierto el tema educativo, de salud, productivo son bien importantes y el tema de organización, sin embargo en los últimos años lo que ha determinado de alguna forma a las familias son esta ayuda social o apoyos sociales desde el gobierno. ¿Cuánto influye positiva o negativamente o impacta en esas familias de zona rural esto de los programas sociales? Una de las cosas de las que estamos muy convencidos, ¿no es cierto?, es que este tema de cambio climático hay que transversalizarlo en todos. Yo creo que cuando se trabaja de manera separada, de manera departamentalizada, aislada, como usted lo dice, no se logra los resultados. Y una de las cosas que estamos procurando hacer ahí, ¿no es cierto?, es que la familia donde está el niño sea el centro de atención. De tal manera, ¿no es cierto?, que aún todos esos programas, ¿no es cierto?, que da el gobierno, se puedan articular con los sectores también, con el sector de salud, con el sector de educación, con el sector de producción. Bueno, debería, pero no se articula. Exactamente. Entonces, lo que estamos haciendo en nuestra propia experiencia es cómo hacemos, ¿no es cierto?, que esto se articule. Por ejemplo. Pero el impacto es positivo o negativo, ¿cuál es la evaluación? Definitivamente es positivo, porque nosotros aún tenemos ahí estudios donde se han mejorado los niveles de aprendizaje del niño, ¿no es cierto?, al otorgarle una mejor condición en su hogar, de tal manera que esa mejor condición en el hogar también esté articulada con todo el proceso educativo.
Por ejemplo, nosotros en nuestras viviendas o hogares saludables, ¿no es cierto?, lo que hemos hecho es otorgar un espacio para el aprendizaje del niño que le llamamos los famosos coliwasis. Un lugar caliente, ¿no es cierto?, que se calienta durante el día, que al regresar el niño de la escuela, ¿no es cierto?, tiene un espacio adecuado para hacer sus tareas. Pero ese lugar, ese espacio, ¿no es cierto?, va a permitir que el niño, ¿no es cierto?, pueda realmente aprender mejor y también tenga un acompañamiento de la familia misma, ¿no es cierto? Esto es importante. Muchas veces la familia no acompaña al niño porque no tiene el espacio, ¿no es cierto? Y otorgándole un mejor espacio, eso va a ser posible. Y en estos coliwasis son espacios importantes, pero cuando se habla de familias y viviendas saludables, viviendas, comunidades saludables, instituciones educativas saludables, que es toda una estrategia que está implementando el Ministerio de Salud, que supongo que también ustedes empatan con ello. ¿Qué relaciones internas han encontrado ustedes como experiencia que vienen trabajando ya tantos años en el tema de hogares saludables? ¿Violencia? ¿Todavía persiste el tema de violencia familiar? ¿Consumo de alcohol? ¿Cuáles son, a ver, esos vacíos, esas dificultades que no permiten que la familia pueda desenvolverse o desarrollarse de la manera más saludable? Interesantemente, una de las cosas que hemos hecho, ¿no es cierto?, es no ponerle énfasis en la cuestión de infraestructura, sino en la cuestión de las relaciones. Cuando mejoran las relaciones de los padres con los niños, ¿no es cierto?, es ahí donde se comienza a gestar un proceso de cambio. Y lo que hemos hecho, ¿no es cierto?, es que como familia, no solamente como padres, sino también padres, niños, puedan visualizar el futuro que quieren como hogar, ¿no es cierto? Y ahí está incorporada las relaciones. Interesantemente, en muchos de nuestros de los hogares donde hemos atendido con el proyecto, interesantemente han mejorado las relaciones de padre-niño, haciendo que el niño juegue un rol... ¿Padre o madre? Padre y madre. Claro, porque a veces el rol a veces específico es para la mamá. Exactamente, no, padre y madre, donde justamente han mejorado esas relaciones, ¿no es cierto?, y han hecho que el niño realmente sea escuchado, que juegue un rol, ¿no es cierto?, protagónico, de transformación, ¿no es cierto?, en su mismo hogar. Y esto ha sido interesante porque, por ejemplo, por decirte, ¿no es cierto?, han hecho su propia junta, han conformado su propia junta directiva de un hogar, que posiblemente mañana vamos a tener un testimonio en la conferencia de prensa que queremos invitarnos, ¿no es cierto?, mañana a las 10, y por si acaso ahí en el auditorio del Hotel Puma los esperamos. Pero ahí, ¿no es cierto?, interesantemente, en la familia han conformado una especie de junta directiva, donde el presidente, exacto, donde el presidente, bueno, por esta cuestión, ¿no es cierto?, ya de cultural, el presidente es el padre, pero la tesorera, interesantemente, es la madre, y el secretario es el hijo. Y los acuerdos que se toman, ¿no es cierto?, es responsabilidad muchas veces del niño hacer recordar al padre sobre esos acuerdos. Ahí hay un plan de vida en la familia. Hay un plan de vida, ¿no es cierto? Y eso ha hecho que haya un cambio, ¿no? Y los padres mismos, es interesante que dicen, por testimonio de ellos, dicen que mejoran el hogar, mejoran su casa, porque quieren otorgar, ¿no es cierto?, mejores condiciones a su niño, para que su niño pueda aprender mejor en la escuela, para que su niño pueda estar nutrido, etcétera, etcétera. La última pregunta, ¿cuán sostenible en realidad es este tipo de proyectos? Ustedes se retiran seguramente, no sé en cuánto tiempo más, en un corto o mediano plazo, de Canas o de este proyecto de familias saludables. ¿Cuán sostenible se deja este proyecto para las familias o autosostenible? Porque lo que hemos visto en los últimos años es que proyectos y programas que implementan ONGs o tal vez gente que en realidad tiene toda la buena intención, dejan de aportar económicamente, incluso con la asistencia técnica, no económicamente, pero luego de alguna forma se desvirtúa el proyecto, se deja de continuar con un proyecto productivo, económico, familiar, en fin, social, ¿no? ¿Cuán sostenible es este proyecto en el país? Bueno, desde que iniciamos el proyecto siempre fue nuestra preocupación, ¿no es cierto?, ¿cómo hacemos para que cuando salgamos todas las ideas, todas aquellas cosas que estamos impulsando no se caigan? Y en este caso, en este proyecto especial de hogares saludables,
una de las cosas que hemos hecho es también ver este aspecto de mejorar los ingresos económicos de las familias. Entonces, y esa práctica, ¿no es cierto?, a partir de lo que ellos mismos hacen, de lo que ellos mismos conocen. En estos hogares, la mayoría, el 100% de las familias crían cuyes. Y lo interesante del proyecto es cómo hacemos que los cuyes salgan de la cocina, donde es, ¿no es cierto?, donde los criaban, ¿no es cierto?, a un lugar mucho más, yo también diría saludable aún para el animal mismo, ¿no es cierto?, de qué tal manera que se procure su procreación, ¿no es cierto?, y se maneje de manera más técnica, de tal manera que con el incremento de sus animales puedan ir al mercado y venderlos y ahí generar sus ingresos económicos. Eso hemos hecho. O sea, hay desarrollo productivo en la zona. Exactamente. Por eso en este hogar saludable, ¿no es cierto?, nuestra preocupación está en salud, ¿no es cierto?, que salgan de su hacinamiento, que ese es uno de los grandes problemas, ¿no es cierto?, el problema de educación, que tengan un espacio adecuado para que se fomente el estudio del niño, el tema productivo, en el caso de los galpones de cuyes, ¿no es cierto?, y también el tema de la organización misma. La organización es algo importante. Y ahí, ¿no es cierto?, permíteme decirte que ahí, ¿no es cierto?, una vez que procuran y tienen un mejor ingreso, una de las cosas que motivamos es que, mejorando los ingresos, inviertan, ¿no es cierto?, mayores recursos en la educación, en la salud y en el bienestar mismo de la casa. Y eso nos parece importante. Sin duda. Muy bien, muchísimas gracias por su presencia aquí, el gerente regional de World Vision, Teófilo Silva, y de hecho apostamos también por toda esta estrategia que hace ya muchísimos años se está implementando desde el Ministerio de Salud, que entiendo ustedes están fortaleciendo este tema, por lo menos en Canas. Gracias, mañana es la conferencia de prensa. Sí, quisiera allí, permíteme mencionarte, mañana los invitamos a todos ustedes a la conferencia de prensa, que lo vamos a hacer en el Hotel Puma, en el auditorio del Hotel Puma, a las 10 de la noche. Ahí les vamos a presentar la propuesta con mayores detalles, de tal manera, ¿no es cierto?, que sea replicable esto en otros sitios. De hecho, tiene que ser así. Nosotros por nuestra parte hablaremos con el Ministerio de Salud. ¿Ya cuántos hogares a nivel de la región tienen hogares saludables, familias, comunidades saludables, instituciones educativas saludables? Hace tantos años se viene trabajando en el tema que queremos de verdad resultados. Como ahora nos contó el gerente de World Vision, queremos también por su parte del Ministerio de Salud los resultados que en realidad nos den cuenta. Nos vamos a una pausa, retornamos luego con el diálogo con representantes de la Policía Nacional. Importantes operativos desarrollados este fin de semana. Agradecemos a Yajaira Macías y Livia Martínez por las coordinaciones para esta entrevista. Volvemos.